que son la vena esplénica del vaso, este es el vaso, que es un órgano para purificar, para limpiar la sangre, que más adelante vamos a hablar de él, por ahí lo hemos mencionado. Tenemos la mesentérica inferior y mesentérica superior, que son las venas que están en el estómago y en los intestinos. En estas venas es por donde entran los nutrientes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que una vez que hacíamos la digestión, los nutrientes se iban a ir filtrando e iban a llegar a la sangre de estas venas mesentéricas? Y toda la sangre del vaso y la sangre de las venas mesentéricas vienen y se unen en una sola vena grande que se llama la vena porta, y la vena porta entra al hígado y hace pasar toda la sangre de los intestinos con nutrientes por el hígado. Por eso es que el famoso hígado, ¿sí?, es el receptor de todos los nutrientes, es como la refrigeradora donde guardamos las cosas, ¿verdad? Porque todo lo que uno se come, se mete por la boca, sea alimenticio o no lo sea, o sea tóxico, ¿sí?, va a pasar por las venas mesentéricas a la porta y de ahí para el pobre hígado a ver qué hace con eso, ¿sí? Entonces el hígado hay cosas que las despedaza porque son toxinas o se las guarda porque son toxinas. Si comimos un exceso de grasa, pues el hígado libera un poquito de grasa para que no se obstruyan las arterias, pero se deja el resto. Por eso hay gente que tiene hígado graso, porque se la pasa comiendo grasa y el hígado tiene que ver qué hacer para que no se llene el cuerpo con aquello, entonces va guardando. Bueno, después de que la sangre pasa y los nutrientes ya se quedaron dentro del hígado haciendo sus procesos y las toxinas también, entonces la sangre termina por entrar ¿a dónde? A la vena cava inferior y sigue su trayecto para el corazón. Entonces vean qué interesante que la sangre del abdomen primero se filtra en el hígado y después llega a la cava. Es algo bien interesante, para quitarle la grasa y quitarle cosas tóxicas que si no seguirían yendo a dar vueltas por toda la circulación. Sí. ¿Una persona puede tener hipertensión arterial independientemente de que la Sí. hipertensión portal, Ajá. que es la presión en la vena porta, la vena porta sí puede ser independiente a la hipertensión arterial en general? Lo es completamente independiente. No, para nada, son totalmente diferentes. Primero porque la vena porta es una vena y la hipertensión arterial es en las arterias, ¿sí? Entonces estamos en dos sistemas de vasos sanguíneos que, si bien están unidos, relacionados en el corazón, ahí es donde se unen, funcionan relativamente independientes. La hipertensión portal se da cuando algo obstruye a la sangre, por ejemplo un tumor en el hígado, ¿verdad? Eso es casi siempre lo que da hipertensión portal, que la sangre viene, se recoge y no puede entrar a la velocidad que debería, entonces la vena porta empieza a ensancharse, toda la sangre se queda pegada aquí. ¿Es propiamente en el hígado o en la propia vena que se pega? En el hígado, porque la vena apenas entra al hígado se divide para repartir todos los nutrientes por el hígado. Si el hígado tiene cirrosis, si el hígado tiene un tumor, si el hígado tiene hepatitis, la sangre no entra porque el hígado está inflamado o rígido o con una masa, que sería un tumor. Entonces, al no poder circular a la velocidad a la que debería hacerlo, aumenta la presión en la vena porta. Eso se llama hipertensión portal, porque aumenta la presión allí y casi siempre la causa es que el hígado no está logrando circular toda esa sangre a tiempo, casi siempre por esas tres razones: hepatitis, tumores o cirrosis. Básicamente no hay otras causas. La hipertensión arterial, es en el árbol arterial que vimos ahora, en todas las arterias rojitas que acabamos de ver, y normalmente se da o por fumado o porque, ¿se acuerdan de las péptidos, estos hormonitas que decíamos que se generaban en el riñón? Que son las que regulan cuando las arterias se expanden o se encogen. Entonces, que cuando hay un fallo en esos péptidos y las arterias empiezan más bien a contraerse sin tener que hacerlo, te aumenta la presión en las arterias. Esa es la hipertensión arterial, totalmente independiente de esta cosa. Claro. Cuando uno está embarazado, ¿cómo le llega la sangre al bebé? Esa es lindísima la pregunta, pero sería mejor podérsela enseñar en un gráfico, porque ustedes recuerdan que el bebé forma, dentro de toda la parte de división del óvulo fecundado, etcétera, se forma una parte que es la placenta, ¿verdad?, que tiene los vasitos sanguíneos desde la mamá hacia el bebé.
Y en el caso de la sangre, digamos, de la mamá hacia la placenta y hacia el cordón umbilical que nace de ahí, tenemos ramas de vasos sanguíneos arteriales que entran directamente al útero y que son los encargados de esa alimentación. Ahí tenemos arterias uterinas, las arterias gonadales que tienen ramas que llevan la sangre arterial al útero, y del útero la sangre arterial entra a la placenta y de la placenta entra a cordón umbilical y al bebé. Son las mismas arterias del útero de la mamá, las mismas que tenemos todas, ¿verdad? Nada más que cuando el bebito crece por dentro, la placenta se pega y empieza a jalar los nutrientes de estos vasitos capilares que hay en el útero. Y hay algunos fenómenos que, como el útero va creciendo, ¿verdad?, en el embarazo, van a formarse más vasitos, se van a liberar de estas hormonas en los riñones para que esos vasos se hagan un poco más anchos, aumenten el calibre y haya mayor circulación. Entonces hay una serie de fenómenos, pero digamos que los vasos son exactamente los mismos, son las arterias uterinas que todas tenemos, únicamente que se expanden y hacen más vasitos capilares. Y a quien le toca formar sus propios vasos es al bebé, ¿verdad? Formando su cordón umbilical y formando la placenta, que es toda una ramificación ahí de venas y arterias para intercambiar con la mamá en los propios vasos de la mamá. Nunca se unen, nunca se pegan los de la mamá y los del bebé. Cada vaso sanguíneo, vasitos de la mamá y vasitos del bebé están ahí juntitos, muy cerca, pegaditos, pero la sangre no se revuelve, sino que los nutrientes migran por los líquidos del cuerpo, por la linfa, de un lado a otro, pero nunca se revuelve la sangre. Eso es súper interesante. Pasa como en el pulmón. Ustedes vieron que lo que hay es una bolsita donde llega el aire y el oxígeno y el CO2 pasan por la bolsita, pero no es que la sangre se riega ahí adentro del pulmón y agarra el oxígeno y se revuelve, no, ¿verdad? Es una membrana que lo está dividiendo y por ahí las sustancias pasan. Bien interesante. Para sacar del bebé, ¿por dónde se va? ¿Para sacar qué? Digamos, entra la sangre, entra la sangre por la arteria y sale por la boca. Es que él también tiene venas y arterias, ¿verdad? Es igual, y la placenta tiene venas y arterias. Entonces, por las arterias del bebé entran los nutrientes y el oxígeno de la mamá. Luego circula y sale por la parte venosa del cordón umbilical, toda la parte ya no necesaria, el CO2 y los desechos. Y entonces llegan por la placenta a ponerse en contacto con los capilares de mamá. No se revuelven, pero están ahí cerquita. Entonces, todas las sustancias de desecho, el CO2, pasa a los capilares de mamá y se va por los órganos de mamá. Súper lindo, pero les tengo que traer un dibujo porque si no queda como raro, pero les prometo buscar unas diapositivas bien lindas de eso para ¿Hay algún examen enseñárselas. o cómo se sabe de si el hígado está graso? Con el ultrasonido común se ve, sí. Si alguien lo tiene graso se ve, lo pueden hacer en examen bioenergético como les enseñó Pacho también. Bueno, ahí vemos más cositas. Vean a nivel de venas cómo la cava ya se ve aquí completa y cómo la cava se divide en dos ilíacas comunes, igual que las arterias se llaman venas ilíacas comunes, y la misma historia. Hay una externa que se convierte en vena femoral y se va ahí para la pierna, y hay una interna que se queda recogiendo la sangre aquí de la pelvis. Vamos a ver en la... Ahí cómo la identifica, porque decías que para ¿cómo se llama? Que se utiliza mucho la arteria, Ajá, la que está aquí, ¿verdad? para el cateterismo. Para el cateterismo. ¿Y cómo identificar que no sea una vena? Ah, porque es muy fácil, la arteria usted la toca y se siente, poing, poing, se siente la pulsación, ¿sí? ¿Y las venas no tienen? No, vea, usted tiene ahí un montón de venas que usted las toca y la yugular esa grandísima uno la toca y se aplasta, pero usted nunca la siente pulsar. Si usted siente un vaso que pulsa, es una arteria, siempre, fijo, sin excepción. Las venas nunca, jamás usted las va a sentir pulsando, ¿sí? Las venas usted más bien las agarra y las aplasta y usted las toca y deja pasar la sangre, la suelta y ahí pasa la sangre, porque ya la sangre va súper lento, va de regreso y ya no tiene la pulsación. ¿Y la que te saca por examen de sangre son venas? Ah, son venas, sí. Sí, son venas. De hecho, la dirección te dice eso, ¿verdad? Porque las arterias llevan la sangre para abajo, las venas para arriba.
¿sí? Entonces, Dios guarde, usted mete la aguja en una arteria y ¡puf! Le sale el sangrerío, ¿verdad? Sí. Igual para el suelo. Para el suelo son venas también. Casi todo, o sea, sí existen pruebas que se hacen de sangre arterial, pero es una prueba que rara vez la hacemos y es solo para medir la oxigenación y la acidez en la sangre arterial, y se usa de esta arteria aquí que a uno le pulsa aquí en la muñeca. Entonces se mete una agujita ahí y se extrae sangre, pero ese es el único punto, o para los cateterismos acá, que se punza una arteria, para nada más, porque es peligroso también si uno punza una arteria y se mete aire o se hace un coágulo ahí, te lo estás llevando directamente hacia el músculo, órgano, hacia donde iba esa arteria. Por lo menos en las venas, si a usted se le mete una partícula ahí, esa vena va a tener mayor recorrido, donde esa partícula se va a dividir, se va a deshacer, tiene menos probabilidades de generar daño. Entonces casi todas las punciones se hacen en venas. Sí, porque las venas lo que hacen es retornar, ya ningún órgano depende de ellas para vivir o para oxigenarse. Entonces casi todos los procedimientos son en venas. Sí. Porque es que a veces se siente cuando brincan esos arterios en los ojos o en algunas partes del cuerpo, uno siente como la pulsación así como casi. Ah, sí, a uno a veces le pulsa aquí cuando le duele la cabeza, ¿verdad? Y normalmente usted siente la pulsación de una arteria cuando la pared de la arteria está inflamada. Entonces o cuando tenés una zona inflamada, como cuando uno lo cosen, ¿verdad? Que donde se le va despertando, o le ponen la inyección aquí en los dentistas para hacerte una calza, qué sé yo, y donde se te va despertando el anestesio, se siente poing, poing, toda la pulsación, y es porque tenés tejido inflamado ahí. Aunque no vaya a la vista, por dentro puede que Exacto. Sí, de hecho estas arterias, las temporales, son arterias muy sensibles a la inflamación. Cuando uno se come algo, ¿verdad?, que tiene mucha toxina, uno las siente duras, duras. Los que sufren migraña posiblemente lo han sentido, ¿verdad?, que a uno se le pone como un cordón la pobre arteria y le duele a uno un montón cuando pulsa, y es porque ella por dentro está inflamada, y a veces se inflama tanto que usted la siente dura, dura, dura. ¿Esas son arterias? Arterias. Donde usted sienta pulsación, siempre, ya sea que usted se la toque o sin tocársela, usted la sienta, fijo es una arteria. Las venas no. los ojos que se ven a veces. Ah, pero eso no es, eso es el músculo. Ese es el músculo del párpado que empieza a brincar. Cuando uno está muy estresadillo le pasa eso. O los tics, ¿verdad? Que la gente a veces tiene un tic, esos son músculos ya de la cara que te brincan. Sí, ¿Qué es nervioso. esto que suena como un gas cuando uno le van a sacar sangre y sacan algo y suena como... Ah, es porque el tubito está al vacío. El tubito está al vacío porque la sangre venosa va muy despacio, entonces el tubo tiene que estar al vacío para, como decirlo así, chupar la sangre, ¿verdad? Porque si no, no sale. Entonces a veces donde la sacan se oye, donde ya se termina de ir el vacío, ¿verdad? Suena como un poco. ¿Dónde ponen las transfusiones de sangre? ¿En las venas? En venas. Sí, siempre todo lo que se inyecta para meter cosas al cuerpo, bueno, se pueden hacer en los músculos, ¿verdad? Pero si es en un vaso sanguíneo siempre es vena. Para sacar sangre También es vena. Sí hay, como les contaba, un procedimiento de sacar sangre de la arteria radial acá, y eso es específicamente cuando se quiere medir el oxígeno y la acidez en la sangre arterial. Se hacen casos ya un poco extremos en los hospitales grandes, y casi no se usa porque es peligroso que te quede una hemorragia ahí en la arteria que tiene mucho más presión, o que se te meta alguna partícula que vaya a dar directo a los tejidos, ¿verdad?, que son alimentados por esa arteria. En las venas ya no son vasos de alimentación, son vasos de regreso, entonces ya no es tan peligroso meter cosas ahí, porque a todo lo que usted mete en una vena le da tiempo de disolverse, de mezclarse con la sangre. Bueno, en los brazos vamos a ver de las arterias esas de las que a uno le sacan sangre, por cierto. Vean que por aquí va la subclavia, pasa por la axila, igual que la arteria se convierte en axilar y sigue bajando, pusieron el rótulo a este lado, y se convierte en la vena basílica, ¿sí? Entonces por aquí adentro, a la par de la braquial, de la arteria braquial, la vena se llama basílica, no se llama braquial, ¿verdad? Es interesante. Luego vean que aquí del axilar sale una un poco más chiquitita que se llama la vena cefálica y va un poquito más aquí hacia arriba en el brazo. Vamos a verlas ahí. Ahí está de nuevo la subclavia cortada, le quitaron todo este pedazo aquí en la axila
la basílica. Ven que aquí se ve la arteria, ¿verdad? Ahí va la arteria braquial. Bueno, aquí se llama axilar y aquí ya se convierte en braquial. Y vean por ahí donde va la cefálica. Que cefálica no tiene nada, porque cefálicos le suena a uno como a cabeza, ¿verdad? Pero ahí, así se llama. Vean en el dibujo cosillas interesantes. Vean que aquí junto con las venas y las arterias van un montón de nervios. Estas cositas amarillas son nervios. Casi siempre viaja todo junto. Lo que llamamos paquetes vasculonerviosos, donde usted tiene venas y arterias grandes, casi siempre los nervios grandes van ahí. De manera que hay zonas del cuerpo, por ejemplo, que es riesgoso meter una aguja muy profunda de acupuntura, o donde usted no debería hacer como un masaje muy fuerte, y es justamente en lugares donde usted tenga esos paquetes vasculonerviosos, ¿verdad? Porque si la persona tiene un montón de grasa ahí y usted masajea y masajea ahí, pues le puedes desprender un pedazo de grasa, ¿verdad? Y que se le haga un coágulo. Esto es particularmente importante en el cuello, cuando se hacen masajes de cuello en gente adulta mayor que ya tiene años de acumular grasita ahí. No le hagan masajes en estas zonas donde uno siente el pulso, porque ahí donde uno siente el pulso carotidio, ahí va la vena yugular, ahí está la arteria carótida, que es la que te lleva sangre al cerebro. Y si ahí hay un pedazo de grasa y uno empieza a masajear ahí, se puede desprender y se va ¡pum! Y te tapa las arterias arriba en el cerebro. Si usted hace eso en un brazo, no importa, porque ¿qué le va a pasar al brazo? Ahí todo se regenera, no pasa nada. Bueno, pasa, pero digamos que no se va a morir la persona ni se le va a caer el brazo. Pero si esto le pasa en el cerebro, recuerden que ahí sí, las neuronas que se murieron. Entonces, en adultos mayores, precaución con estas zonas de acá. Y ojalá que cuando hagan masaje, intenten en el cuello también masajear primero de un lado, masajear después del otro, porque si usted masajea muy duro y masajea a la vez los dos lados, ¿qué puede pasar? Le reduces la circulación y se te puede marear la persona o darle ganas de vomitar y estas cosas. Entonces, si usted sí va a hacer masajes aquí porque es una persona joven, sana, no pasa nada, se lo haces, pero primero acá y después acá. Hay masajes muy ricos donde uno le agarra el cuello y da toda la tentación de meterle los dedos ahí de los dos lados. No, porque de repente ahí quedó y ya no le contestó más, se le desmayó. Sí, bueno. Estas son las venitas más superficiales que uno ve en el brazo, las que se le ven a los hombres musculosos, se les ven todas las venitas. Ahí va la cefálica, vean que la cefálica va para abajo y después de pasar por la fosa del codo, acá ahí sigue como vena cefálica. Esta que está acá, la que habíamos visto, la basílica, vean que sigue por este lado, ahí sigue bajando como vena basílica, pero en el puro codo ambas se unen, ¿verdad? La cefálica con la basílica. En esta vena es donde a uno le sacan sangre a montones, ¿verdad? La principal para meter sueros de emergencias, a veces se usan las de las manos. Y aquí es donde siempre sacan sangre, porque es muy accesible y se siente, uno agarra aquí en la fosa del codo casi que así, ahí se ve, ¿verdad? La venilla ahí se le ve a uno. ¿Sí? Y uno se la toca y se siente como un tubito, pero eso si ustedes se toca eso y eso no pulsa, ¿verdad? Y vean que es una vena grande, ahí está, ahí se le sale a uno el tubo, pero nunca tiene pulsación, es suavecita, por eso uno sabe que es una vena. Porque a veces se le inyecta en las nalgas y otras en el brazo. Ah, es que, digamos, si usted inyecta en un músculo, en el glúteo, por ejemplo, a los chiquitos se les inyecta también aquí en los brazos o en las piernitas, pero a los adultos casi siempre en el glúteo. Cuando usted pone un líquido con una medicina ahí en el glúteo, ese líquido va a ir poco a poco absorbiéndose a la circulación de los capilares y te va a ir haciendo efecto en 1 hora más o menos. Pero cuando usted inyecta algo en las venas, te hace efecto al minuto, porque ya lo tienes en la circulación, ¿verdad? Entonces, cuando usted quiere algo rápido, lo mete en las venas. Y entre más grande sea la vena, más rápido el efecto. En el músculo dura un ratito más. Depende de la velocidad con la que se quiera el efecto. Y bueno, aquí están el resto de las venas del antebrazo, donde también ponen sueros y estas cosas. Ahí sigue la basílica, ahí sigue la cefálica bajando, y de esa del centro se forma la antebraquial. En cualquiera de las tres a la gente o le sacan sangre o le ponen sueros también, o en esa. Esas son las típicas venas para hacer eso. Bueno, nos vamos para las piernas y vean lo que pasó, ¿verdad? Aquí teníamos la ilíaca externa que se transforma en vena femoral profunda.
esa va y a la pura par de la arteria femoral profunda. Ok, ahí va la arteria femoral que agarra para adentro, ¿sí? Y nos genera una rama que se va por la superficie casi de la piel. Hay gente que se le ve esa también. La vena safena mayor va bajando por la cara interna aquí del muslo, pasa aquí cerca de la zona popltea, pero en la cara interna de la rodilla, y luego viene por la parte delantera de la pierna hasta llegar al pie. Safena mayor, esa vena larguísima que va a recoger sangre aquí desde los pies, y que a mucha gente sí se le ve parte de la safena, y que es un lugar interesante si usted quiere masajear para ayudarle a alguien a mejorar la circulación de las venas, gente con varices y esto, pues le haces masajito ahí en la safena, cerquita de la safena, ¿verdad? Para ayudarle a subir la sangre. ¿Qué es? Ah, sí, claro. Bueno, Que se inflama. sí, ustedes vieron que las venas son las que transportan ya sangre muy lenta, ¿verdad? Que ya perdió la fuerza y que va subiendo, ¿sí? Imagínense que la sangre tenga que subir aquí de los pies hasta llegar aquí arriba, y que uno pasa de pie o sentado encima de las venas, ¿verdad? De las piernas. ¿Cómo hace la sangre para pasar? Le cuesta pasar, la sangre viene casi que empujada, ¿sí? Subiendo. Y las venas largas como esta tienen adentro unas valvulitas que son parecidas a las válvulas del corazón. La sangre sube un poquito y la válvula impide que se devuelva. Sube otro poquito y hay una valvulita. Siempre valvulitas unidireccionales que se abren solo para arriba, ¿verdad? Cuando la gente tiene dañadas esas valvulitas, ya la sangre tiende a devolverse. Entonces se le empiezan a resaltar las venas. Como se está quedando la sangre estancada, a las venas les empiezan a crecer capilares. Entonces se hacen como esos arbolillos así, bueno, no sé, no tengo ninguno que les pueda enseñar porque se les hacen esos arbolillos, ¿verdad? De venillas que ya se ven en la piel. Donde uno tiene arbolillos, uno dice, ahí hay una vena que no está funcionando bien, ¿verdad? Es interesante. Y ya cuando llevan mucho rato así, a la vena se le forma, ustedes han visto las llantas cuando se les hace un desgaste, que se les sale como lo que la gente le dice vulgarmente una teta, ¿verdad? Que es como una parte debilitada del material de la llanta, se me olvidó cómo se llama, de la cosa, del hule, ¿sí? Que se sale una parte débil. Eso le ocurre a las venas. Ya de tanta presión de acumular sangre que no sale de ahí, ¡pum!, eso es una varice, y eso se puede reventar. Cuando la gente dice que se le reventó una varice, fue literalmente que se le estalló una de esas. Y si se le rompe la piel, le sale sangre hacia el exterior, y si la piel no se rompe, se le hace un moretón enorme donde la sangre se libera así hacia la piel, hacia los tejidos. Esa es la famosa varice reventada. Antes de que se reviente, uno ve una pelotota, ¿verdad? O ves toda la vena así resaltada. Las señoras que tienen así unas cosas así que parecen un gusano, esas son venas saltadas, están llenas de capilares alrededor, y en cualquier momento, ¡pum!, se le sale una de estas tetillas, ¿verdad?, que se puede reventar. ¿Qué puede hacer uno para evitar? De ahí, cuando a uno ya se le están formando, porque eso casi siempre va a suceder en las mujeres, a los hombres les pasa pero muy poco, y es porque parece que el estrógeno en la mujer favorece de alguna forma, que todavía nadie se explica bien, que suceda esta mala función de las valvulitas. Entonces, al tener las mujeres más estrógeno, somos más propensas. Si todavía le metemos más estrógeno al cuerpo con hormonas, ya sea por las anticonceptivas, hormonas que vienen en el pollo, la leche y todas estas cosas, pues más estrógeno todavía, entonces más o menor función de las válvulas. Entonces, uno para prevenir podría tratar de planificar con otros métodos, de comer carne si se come, o huevos o leches orgánicas. Y si ya uno ve que de todas maneras por los propios estrógenos te están saliendo, utilizar primero buenas posturas, no estar sentado así en la orilla donde te estás presionando todas las venas y que estás aumentando la presión, ¿verdad? Estar moviendo las piernas, levantarse, tener muy fortalecidos los músculos de las piernas para que el mismo músculo colabore con el bombeo, caminar mucho, tratar de reducir los tiempos en que uno está o de pie o sentado inmóvil, hacer movimiento, hacerse drenajitos linfáticos y masajes uno mismo,
mediecitas de esas mediecitas especiales, ya si uno está mal, ¿verdad? Ya se le ven muchas, ya usar estas famosas medias, por lo menos para ir a trabajar o en los ratos que usted tiene que estar de pie mucho o sentada mucho, ¿verdad? Entonces esas son las cosas. Ahora, hay plantas medicinales como la mamelis, que en cremita sirve un montón, el aceite esencial de menta te tonifica mucho, los aceites de cítricos, ¿se acuerdan que ayudan con la circulación, verdad, de sangre y de linfa? Entonces los cítricos, entonces ¿por qué no en la noche que uno llega cansadillo a la casa, entonces el masajito con los aceites esenciales y ya tonificar las venas? Entonces desde el naturismo hay muchísimas cosas que hacer, desde la alopatía no, pero en el naturismo está el drenaje linfático, el masaje, los aceites, plantas medicinales, lindísimo. Las posturas como para darte manos ayudan, como para Sí. ayudar. Claro, porque todo lo que mecánicamente ayude a que pase de aquí para acá, sí va a ayudar, claro. Perfecto. Alicia, lo que anunciaron, digamos, las estéticas y todo eso, cuando hay vasitos capilares, no necesariamente la vena, sino que se hacen como las arañitas, ¿no? Como eso, que hay anuncios de tratamientos que dicen como que sí. eso se puede deshacer o quitar, ¿eso es real? ¿No Sí, es real. Lo que hacen es que las inyectan y los bloquean. O sea, También irse a inyectar. Bueno, yo padezco, digamos, de sí, no te va a yo he ido al doctor y no hay, pero no. Sí, sí. Está ahí en un lugar. Sí, no, normalmente no pasa nada porque tenés una raíz del arbolito de los vasillos, ¿verdad? Entonces se pone la inyección ahí en la venita raíz y ya bloqueaste eso y ya se quitó el arbolillo. Pero no se regeneran estas valvulitas. Las valvulitas no se regeneran. Sí, por eso es... Las del corazón, que decís que es un material Sí, que no... exacto, ya si se dañan ya no, ya uno queda con la vena ahí, ¿verdad? Y tenés que usar las medias o el masaje. Y el hecho de que no tenga, se le haga moretes muy fácil, ¿tiene alguna relación con eso? ¿O con igual mala circulación en general? No, los moretes casi siempre se hacen o por debilidad capilar, por algún problemilla en el colágeno, falta de vitamina C, que usted medio se golpeó un capilar y se le revienta. Sí. O puede ser algo en las plaquetas, que tus plaquetas no estén formando los coagulitos adecuadamente. Entonces, con una fuerza que sería normal que se te rompa un capilar, no coagulas a tiempo. Entonces, se te hace un gran morete por algo que no debía haber hecho, ¿verdad? Entonces, o vasos o plaquetas. Ponerle atención a las vitaminas, si te estará faltando alguna vitamina B o vitamina C para fortalecer colágeno. Ok, sí. Es cierto que es deficiencia de colágeno 3 o algo así. Alguno parece Que las varices. y que es una condición, ¿verdad? Sí, es algo genético, sí, porque las válvulas de hecho son un material fibroso donde hay presencia de colágeno. Sí puede haber una relación con un problema genético en tu colágeno con que hagas más varices. O bien deficiencias de vitaminas que hagan que el colágeno no se organice bien. La principal ahí sería la vitamina C. Entonces, digamos, si hay un caso, porque yo tenía una amiga hace un tiempo, ya no puedo decir porque ya aprendí más con ella, pero si hubiera sabido en un momento, ella sí tiene como historial de varices en la familia. Si en el momento tenemos las 218, si yo le hubiera dicho como, mira, empezó a tratar como, o sea, empezó a tomar vitamina C y no sé qué, hubiera reducido la cantidad de varices o la propagación de varices a un futuro. Sí, posiblemente en algún porcentaje. Cuando hay historial de varices, Sí. se trata como a corta edad, tal vez se pueda Sí, disminuir. claro. No sé si eliminar, pero tal vez disminuir. Sí, la cantidad claro. de varices. Ah, sí, claro. Por El supuesto. embarazo, ¿verdad? También. Ah, sí, la obesidad o el embarazo, principalmente el embarazo, genera mucha varices y venita porque igual estás presionando la vena porta. Y al presionar la vena porta, ustedes vieron ahora el dibujito, vamos a ir a buscarlo. ¿A dónde está? Es que ya quedó un poquillo lejos. Pero yo pensé que estaba ahí nomás, ahí está. Y el bebé está sentado aquí, ¿verdad? Entonces imagínense que está presionando las ilíacas. ¿Y por dónde es que tiene que pasar la sangre? Y por las ilíacas. Y el bebé está aquí sentado jugando con el codo metido ahí. Entonces la sangre venosa no puede pasar bien y se empieza a estancar. Entonces ¡puf!, todas las venas se abren, ¿verdad? Y a veces ya quedan así porque ese aumento de presión va a dañar las válvulas, va a dañar la pared y muchas mujeres después del embarazo quedan con las venotas ahí.
muchas de las molestias de las embarazadas y las piernas hinchadas es por esta presión que el bebito hace aquí. Entonces no circula, hay una súper mala circulación, sigue por delante. Pero vean que la femoral, ustedes se acuerdan que la femoral se metió por dentro, iba bajando, bajando, y vean por dónde salió. Cuando llega aquí a la fosa popltea, se convierte en vena safena menor, pero era la misma femoral que venía por dentro. Aquí le llamamos popltea y luego ya aquí sale y le cambiamos el nombre a safena menor. Esta es otra vista de la safena mayor por fuera, esa que es de las que más problemas de varices da, ¿verdad? Todo el trayecto de ella hasta allá arriba, hasta entrar a la vena femoral mayor. Aquí tenemos una gran fascia. La fascia es un tejido fibroso que ayuda a mantener en orden los músculos, es como un plástico, ¿verdad? Para mantener los músculos en su lugar. En esa fascia se acumulan muchas toxinas, la tenemos aquí y aquí, por eso a veces el masaje ahí duele mucho y se hacen nudos y bueno, y además pasan meridianos por ahí. Entonces son sitios geniales para masajear a alguien en detox, ¿verdad? Para sacarle todas las cochinadillas de ahí. Además está la vena, entonces de paso estás mandando todas las toxinas a la vena y bueno, después el agüita y todo el otro detox para botarlas. Pero es interesante complementar los detox con los masajes ahí. Esta es la parte donde la femoral se convierte en todo lo demás, ¿verdad? Aquí viene la femoral, se convierte en popltea y luego sale y se convierte en safena menor. En la safena menor también se hacen muchas varices, ¿verdad? En las que están más abajo en los piecillos. Bueno, ahí vamos a entrar al linfático. ¿Se quieren estirar? ¿Quieren seguir? ¿Estirar? ¡Estirar! Vayan, estírense al baño, tomar agüita, brincan, aplauden. Y ya venimos a seguir con linfático. Ok. Ya casi vamos a ver en un dibujo cómo se forma la linfa. Por el momento dejémoslo en que la linfa es un líquido que está en los espacios extracelulares. Sistema linfático. La linfa es un líquido que está flotando alrededor de las células y que se genera de las arterias. Ustedes vieron que las arterias llevan mucha presión. Las arterias, como todo el cuerpo, están hechos de células y las células, si bien están unidas unas con otras, no tienen uniones perfectas ni con goma loca, ¿verdad? Siempre hay unos pequeños espacios ahí. Entonces la linfa, el líquido, de la sangre, que recuerden que la sangre está hecha de agua básicamente y ahí están flotando las células, los nutrientes y demás. Parte de esa agüita que tiene algunos iones, electrolitos, cloro, sodio, se sale de las arterias y queda metida dentro de los espacios celulares. A eso, cuando ya está ahí metido en el espacio celular, se le llama linfa y la linfa va a ser recogida por unos vasitos capilares que la van a ir transportando a través de una serie de sistemas de limpieza, de depuración y terminan devolviendo la linfa a la sangre, pero a la sangre venosa. ¿Sí? Los vasos linfáticos al final se terminan conectando con las venas. Eso es loquísimo porque la linfa sale de las arterias y termina llegando a las venas. O sea, el líquido que salió de la sangre y regresó a la sangre. Pero en ese trayecto va a pasar por una serie de filtros donde se va a limpiar de toxinas, de microbios o de cualquier otra impureza que pudiera estar circulando en el sistema. Eso es una cosa interesante. De ahí que se hable que el sistema linfático es parte del sistema inmunitario, porque cuando uno se contagia de algún tipo de virus, de bacteria, esas bacterias entran a los tejidos y a través del sistema linfático podemos eliminar algunas de ellas. Cuando estamos ingiriendo alguna toxina también eso termina llegando a las células a través del líquido que se está liberando de las arterias, es recogido por el sistema linfático y ahí el sistema inmune, los glóbulos blancos del cuerpo pueden hacer su trabajo de destruir estas partículas tóxicas o en el caso de bacterias, virus, parásitos también. Bueno, entonces, funciones del sistema linfático: te drena el líquido, porque si el líquido sigue saliendo y se sigue acumulando y no hay quien lo drene, se nos empiezan a hinchar los tejidos, la piel, ¿verdad? La gente que tiene obstruido su sistema linfático empieza a acumular líquido. Por ejemplo, las señoras a las que les quitan el pecho y también les quitan los ganglios linfáticos, están interrumpiendo parte del sistema linfático porque tal vez habían células cancerosas ahí, qué sé yo, y
el líquido empieza a acumularse y se les hincha su brazo, ¿verdad? Ese es algo particular que uno puede ver con facilidad. Bueno, otra cosa interesante es que en el caso de los intestinos y de los tejidos de los intestinos, cuando estamos absorbiendo ahí los nutrientes, parte de la grasa, que la grasa es muy lenta para pasar de un lado a otro, se absorbe por la linfa y no por las venas. Ahora mencionamos las venas mesentéricas, que eran las que sacaban los nutrientes del intestino y los llevaban al hígado, pero resulta que mucha parte de la grasa se mete en la linfa, porque se queda mucho tiempo ahí esperando ser absorbida y empieza a ser succionada por los vasos linfáticos. Entonces también los linfáticos del tronco son transportadores de grasa. De ahí que cuando se hace, por ejemplo, una desintoxicación de tejido graso, cuando uno hace esos ayunos largos, que ahora estábamos hablando de eso, donde uno empieza a quemar grasa y a sacar grasa de los depósitos, casi que es obligado a hacer el masaje de órganos con drenaje linfático abdominal, porque si no, hay parte de la grasa que lograste sacar con toxinas que se vuelve a meter, ¿verdad? Si usted no la saca mecánicamente con el masaje. Bueno, decíamos que hay también componentes, yo hablando y pensando que eso estaba ahí, hay también componentes inmunitarios, ¿verdad? Y la recuperación de sustancias que se salieron de la sangre, que son útiles y que deberían volver a circular en la sangre. Bueno, los capilares linfáticos van a estar mezclados con los demás vasitos capilares. Aquí está la arteria, los vasitos capilares que luego se unen y se van para las venas. Esto lo acabamos de ver y más o menos esta es la distribución que tendrían los vasitos linfáticos. Son transparentes y la linfa es bastante transparente también. Y bueno, el líquido se va a ir filtrando, se va a ir almacenando en el tejido, en el espacio celular y va a ir siendo absorbido por los vasitos linfáticos. Más o menos esa es la mecánica. Bueno, esos capilares linfáticos chiquititos van a ir a depositar la linfa en vasos linfáticos más grandes, tan grandes que ya tienen válvulas parecidas a las de las venas. Así se ven las válvulas en las venas, para que se den una idea. También viene pasando la linfa o la sangre venosa y esta valvulita se cierra así, entonces ya no se puede volver. Cuando las válvulas fallan es donde se empieza a estancar la sangre aquí, se hace la varice. Bueno, en los vasitos capilares también tenemos esas válvulas para que la linfa solo pueda seguir una dirección. Y estos vasos linfáticos depositan la sangre en unos vasotes mucho más grandes que se llaman los troncos linfáticos. Tenemos en la zona lumbar, en los intestinos, en los mediastinos, que es donde están las capas protectoras del corazón y de los pulmones, cerca de las venas y arterias subclavias y en la zona yugular. Ahí tenemos grandes vasos recolectores de linfa. Y por último, estos grandes vasos recolectores de linfa, ahí tenemos el broncomediastínico, el yugular, el subclavio, todos esos, vean que se unen en uno solo que se pega a una vena. Estos se llaman conductos linfáticos. Recogemos acá linfa y la metemos de vuelta a las venas. Vean acá. ¿Qué es la linfa? Era el líquido que se filtraba de las arterias, ¿verdad? Como en arteria va sangre con mucha presión, sí, alta presión, se sale parte del agua de la sangre hacia los tejidos y se queda almacenada ahí. Y luego es recogida por los vasitos linfáticos y ese liquidito es agua básicamente que tiene un poco de bicarbonato de sodio, de potasio, magnesio. Esa agüita empieza a circular por los capilares linfáticos, luego vasos linfáticos, luego troncos linfáticos y termina cayendo aquí en los conductos linfáticos, aquí en estos dos, y de los conductos linfáticos pasamos a las venas subclavias y la linfa regresa a la sangre. Entonces decíamos, nace de la sangre porque se escapó de las arterias, se escapó, cayó entre las células y fue recogida por los vasos linfáticos para volverla a depositar. Uno diría que eso no tiene ningún sentido, pero tiene mucho sentido porque estamos lavando el cuerpo, sale agua
baña las células, recogemos todo lo que hay ahí, lo metemos en un vaso capilar y en ese trayecto, que ya casi lo vamos a ver, esos vasitos capilares linfáticos van a ir pasando por órganos de limpieza como los ganglios linfáticos, donde cualquier bacteria, toxina o cosa extraña que no tiene que estar ahí va a ser despedazado o fagocitado. Entonces funciona mucho como un mecanismo de limpieza del cuerpo. Aunque al final terminamos llegando otra vez a la sangre, pero ya el líquido va limpio y las células quedan muy limpias también. El conducto torácico es este gran conducto del lado izquierdo, este que estamos viendo aquí, es el que recoge la linfa de la mayor parte del cuerpo. Toda esta parte que está con verde, toda la linfa va a parar ahí, de la cabeza también, y entra de este lado, a la subclavia. Y la vena linfática, que es ese conducto que vimos del lado derecho, solo recoge de esta parte que tenemos con azul. Es una cosa interesante que sea así porque uno pensaría que es igual de los dos lados, pero vean que por ejemplo la linfa de la pierna derecha termina entrando aquí por el lado izquierdo, es extraño, pero eso hay que saberlo si usted va a aprender a hacer masaje de drenaje linfático, etcétera, para ir siguiendo los trayectos y ayudar a que avance más rápido y ayudar a las limpiezas que se estén haciendo. Para mostrarles cómo es el trayecto más real de un conducto de estos, vean que es muy loco porque son vasos un poco extraños, que hay partes donde son más anchos, luego más pequeños, son bastante irregulares. Y la circulación aquí es bastante lenta, de ahí que a veces los masajes sí ayuden como a impulsar un poco. Y vean que ese conducto va pegado a la pura columna, o sea que si uno quiere llegarle en un masaje tenés que pedirle a la persona que exhale, presionar suavemente, claro, porque ahí hay órganos, ¿verdad? Y toda una técnica para eso, pero llegarle ahí al conducto para, ¿verdad? Masajearlo tiene su toquecillo, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ¿quiénes son los que limpian, ¿verdad? Esa linfa. Bueno, tenemos dos órganos linfáticos grandes que les llamamos primarios, que son el timo, que hablaron la vez pasada de él, y la misma médula ósea. Son sitios cargados de glóbulos blancos dispuestos a comerse cualto bicho, bacteria, toxina, partícula pase por ahí. Así que son importantísimos órganos de limpieza. El timo pues se va haciendo pequeñito en los adultos, pero siempre ahí está, ¿verdad? Y toda la linfa que pase por ahí la va a limpiar. Y la médula ósea la tenemos en los huesos planos, como el esternón, las costillas, los huesos del cráneo, caderas. Ahí tenemos médula ósea roja, que es la que tiene los glóbulos blancos. Y tenemos órganos más pequeñitos, que por eso les llamamos secundarios, pero no menos importantes, como los ganglios linfáticos, que aunque son chiquititos tenemos cientos de ganglios linfáticos, o sea que ya en volumen, ¿verdad? Si los juntamos todos son un gran órgano. El vaso también es un gran órgano de limpieza, que lo vimos ahora, y limpia la parte linfática y también limpia la sangre arterial y los nódulos linfáticos. Vamos a echarles un vistazo nada más a ellos. Los primarios entonces es donde generamos glóbulos blancos, timo y médula ósea producen a partir de células madre nuevos glóbulos blancos que circulan por el cuerpo o que llegan a los ganglios linfáticos para hacer su trabajo ahí de limpieza. Timo y médula ósea dentro de los huesitos. Ok, ahí está. ¿Cuáles son los glóbulos blancos que se forman en el timo? Los linfocitos T. Se pone a estudiar las familias de glóbulos blancos. Hay una familia que se llama así. Están los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos B, los natural killer. Hay un montón, pero esta es una de las familias. Y bueno, en los bebés pesa unos 70 gramos y en los adultos hay gente que le desaparece, o sea que ya no se lo ven en los tags ni nada, pero normalmente la gente adulta conserva unos 3 gramos de timo. Y la médula ósea siempre va a estar allí, y la médula ósea sí produce todos los tipos de glóbulos blancos, ahí no solo linfocitos. El timo, porque en el bebé casi no hay nódulos, ganglios linfáticos,
Ya en el adulto usted va desarrollando más ganglios linfáticos y pareciera ser que el timo ya no se necesita tanto, no tiene que ser tan voluminoso, porque al principio solo el timo, solito él, tiene que producir todos los linfocitos T del cuerpo. Ya cuando la persona va creciendo en tamaño y va produciendo más ganglios linfáticos, se siguen produciendo ahí. Entonces pareciera que ya no es tan necesario tener un timo grande. Energéticamente sigue funcionando igual, pero a nivel ya físico de producción de células se reduce bastante. Bueno, la médula sí puede producir todos los tipos de glóbulos blancos, incluyendo los linfocitos T, ¿verdad? Pero también los B y todos los demás, ¿verdad? Incluso la médula ósea no solo produce glóbulos blancos, sino que produce a las plaquetas y a los glóbulos rojos, o sea, todo lo que hay en la sangre lo puede producir ella, ¿verdad? Dentro de los linfáticos secundarios, ahí tenemos órganos que son más chiquititos o más diseminados, pero importantísimos en la inmunidad. Los famosos nódulos linfáticos pueden tener más o menos entre 1 milímetro y 5 milímetros de ancho, de diámetro. Tenemos unos 600 por todo el cuerpo, tienen forma como de un frijolito, ¿sí? Y ahí se forman los linfocitos. Vean que linfocito nos recuerda linfa, linfocito, y es porque son los glóbulos blancos que están en estos puntos donde hay ganglecitos linfáticos, por donde pasan los vasos linfáticos y la linfa se limpia ahí, por eso se llaman ganglios linfáticos, por eso también las células que están ahí de limpieza se llaman linfocitos. Entonces, bueno, tenemos grandes cantidades de ganglios en el cuello y en las uniones de los miembros con el tronco, ¿verdad? La unión de la pierna, la unión de las axilas, porque son zonas donde pueden haber heridas, infecciones, y esas toxinas van a llegar hasta el ganglio y ahí van a ser descompuestas, despedazadas. Así en ambos lados, es nada más efecto de dibujo, igualitos del lado derecho que del izquierdo. Tal vez a ustedes les ha pasado o han notado en un chiquito, ¿sí? Que si le da amigdalitis le salen ganglios. No es que le salen, los ganglios están ahí, pero se le agrandan porque el ganglio empieza a luchar contra las bacterias y las toxinas, entonces el ganglio se inflama y a veces se cicatriza y queda ahí como una cosa dura y que no se le quita a uno nunca, ¿verdad? Porque ya él se puso fibroso, el ganglio a veces se daña, se muere y se cicatriza y queda ahí. Algunos se van quitando con el tiempo porque todavía el ganglio funciona, se va desinflamando, va quitando todas esas zonas cicatrizales y vuelve a la normalidad. Bueno, estos famosos ganglios de las axilas son los que muchas veces quitan cuando extirpan un seno por cáncer de mama, porque a veces las células cancerosas se meten en el ganglio. Para eso sirven los ganglios también. Si alguien tiene cáncer, las células se van yendo por los vasos linfáticos y cuando llegan al ganglio, ahí los linfocitos empiezan a combatir el cáncer. Entonces son barreras para que el cáncer no se disemine tan bien. Y por eso a veces los quitan, porque ya las células cancerosas han llegado allí. Y si la célula le ganara al ganglio, pasa, ¿verdad? Entonces a veces se vuelan los ganglios con todo y la parte que están quitando para evitar que se quede alguna célula. Estas partes acá también, los ganglios de la ingle, se van a inflamar mucho cuando hay infecciones en los genitales, es muy típico, y cuando hay también problemas energéticos en lo primer y segundo chakra, suelen haber muchos ganglios en esas zonas. Hay gente que le salen ganglios ahí y no tienen infección, se les hacen los exámenes y no tienen infección. Esta gente responde muy bien a terapia energética, casi siempre son bloqueos ahí, que ya se están volviendo muy físicos, entonces salen ganglios. Y así se ve un ganglio, ¿verdad? Así sería un esquema de un ganglio con los vasos linfáticos que están llegando con la linfa. Vean que tienen válvulas, ¿verdad? Para que no se devuelva la linfa. La linfa entra allí y va a ser pasada por todos los linfocitos que están ahí, destruyendo las toxinas y los microorganismos. Bueno, el vaso, nada más para hablar de él un momentito, mide unos 12 centímetros y él filtra linfa, pero filtra directamente sangre arterial. Ahora nosotros vimos al vaso que él tiene arteria y vena. Entonces entra la sangre por la arteria, se filtra y sale por la vena. Y pasan por ahí también muchos capilares y vasos linfáticos y ahí también se va a filtrar la linfa.
Cuando somos bebés o estamos en el útero, el vaso produce sangre, ¿sí? Produce glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Ya cuando crecemos, el hígado también lo hace, por cierto, es bien interesante que hasta el hígado haga eso, producir sangre. Ya cuando crecemos y tenemos mucha médula ósea, ya esos órganos dejan de hacer la hematopoiesis, que es la producción de sangre, y ya solamente la médula ósea lo hace. En los niños de menos de 4 años todavía estos órganos producen porque no hay suficiente masa ósea, todavía los huesos son pequeñitos y no alcanzarían para producir todas las células que se necesitan. Ahí está el vaso y la ubicación que él tiene. A mucha gente le quitan el vaso y la gente no se muere, ¿verdad? Y mucha gente ha dicho que si el vaso será dispensable, que si uno puede vivir sin vaso. Vivir sí, pero sí va a haber mucho problema con las toxinas del cuerpo, más posibilidad de enfermarse, de tener infecciones, de tener... Sí, no, el páncreas sí lo necesitas para vivir, sí. Sí, ahí tienes que tener por lo menos un poquito, porque si no hay mucho problema intestinal, las enzimas terminan por carcomer el intestino y la persona se termina muriendo. La insulina sí se puede sustituir con inyección, pero las enzimas pancreáticas sí no. Entonces ocurre mucho problema intestinal. Bueno, y los nódulos, que es lo que nos falta de ver, están ubicados en ciertas zonas por donde pasa mucha toxina o por donde pasan microorganismos, como por ejemplo la boca y la nariz. Las famosas amígdalas, ¿sí? Las famosas adenoides, son nódulos linfáticos. Si uno las abre y las ve en el microscopio, están llenas de linfocitos y están ubicadas en los orificios por donde pasa aire o líquidos con potenciales contaminantes, ¿verdad? Para ir ayudando a desinfectar. Y bueno, este es uno de esos ejemplos, ¿verdad? Las famosas amígdalas. Listo, eso era lo del sistema linfático para que nos lo lleváramos. Ya la próxima lunes entramos con respiratorio, pero ya hoy adelantamos bastante. Muchas gracias por la atención. Nos vemos.